Andrés. Vamos a dar entrada al diputado general de Álava, que está con nosotros, Javier de Andrés. Hola, Javier. Bienvenido. Adelante, por favor. Javier, tengo varios temas para hablar contigo. Te puedo tratar de tú, ¿verdad? Más. Pero la actualidad manda y me gustaría saber cuál es la valoración del diputado general de Álava con esta información que nos ha llegado hace unas horas. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, confirma que echa para atrás la polémica ley del aborto, como sabía. Y sabemos todos que ha tenido muchísima oposición, incluso ha creado cierta división dentro del Partido Popular. ¿Tú qué crees acerca de la ley del aborto y de esta Pues decisión? que yo creo que era necesario buscar una solución de este tipo, ¿no? Porque es verdad que el conjunto de la ley que había presentado Gallardón había sido polémica, incluso dentro del Partido Popular. Había otras cuestiones dentro de la ley que se consideraban muy necesarias. Yo me atrevo a decir que no solamente dentro del Partido Popular, sino también de otra parte de la sociedad española, particularmente lo que ha dicho ahora Mariano Rajoy, que se quiere cambiar de la ley anterior, ¿no? Y bueno, todos esos plazos que se han ido acumulando, los informes del Consejo de Estado, también la espera que había de la sentencia del Constitucional, que se lleva retrasando ya 4 años, bueno, pues lo he oído, me ha parecido que es una solución óptima para este momento, ¿no? O sea, ¿te parece bien que la haya retirado? Lo que pasa es que Yo no creo sé... que era imposible prácticamente el llevarla adelante, era imposible en este momento con un mínimo consenso o con la voluntad de que esto perdure en el tiempo, porque sí que se podía haber aprobado con la mayoría absoluta que tiene el Partido Popular para que dentro de no sé cuánto tiempo se vuelva a cambiar, ¿no? Yo creo que la modificación que se va a hacer sí que responde al espíritu, yo creo, mayoritario del país. Pues estaremos atentos, pero lógicamente, Javier, vamos a empezar el repaso del debate que ha copado este verano prácticamente pues muchas páginas de los medios de comunicación, muchos minutos de televisión y muchos minutos de este programa. Vamos a hablar de colectivos de inmigrantes, vamos a hablar de ayudas sociales, vamos a hablar de unas palabras que abrieron una pelea que se ha extendido más allá de los partidos políticos. Todo empezaba con unas palabras de Javier Maroto, de tu compañero de partido, alcalde de Vitoria, que además ocupó esta misma silla, y cuando señaló a unos colectivos de inmigrantes magrebíes que se aprovechaban de las ayudas sociales. Me parecía escandaloso. Más tarde, tú apoyaste las palabras del alcalde, de Javier Maroto. Esto ha llegado incluso a que tú dirijas unas acusaciones muy graves contra un colectivo que está a favor de los derechos de los inmigrantes, y tú has dicho esto que vamos a ver, vamos a recordarlo. Sos Racismo tenía empadronados en su local de la calle Zapatería 59 a 1.252 inmigrantes. Hecho absolutamente falso, como no podría ser de otra manera, y llegó a tener en un mismo momento empadronados a 764 personas en unos bajos de la calle Zapatería 59. Esa es la trayectoria de fraude de Sos Racismo en el ámbito de las ayudas sociales. Es decir, ha sido el principal colaborador en el fraude de las ayudas sociales que ha habido en Álava. Esta asociación que denuncia a Javier Maroto. Yo creo que, desde luego, no tiene ninguna legitimidad para cuestionar al alcalde, cuando precisamente el alcalde lo que hace es denunciar el fraude. Y quien le denuncia a él son los mayores expertos en el saqueo de las ayudas sociales en Álava. Maestros del fraude, ¿sigues manteniéndolo, Javier? Sí, porque efectivamente ellos tenían esa voluntad, ¿no? Y por ese motivo tenían empadronadas a personas que no vivían en ese bajo de la calle Zapatería y que además muchas de ellas ni siquiera habían pasado por Vitoria, ni siquiera conocían la ciudad. Fede García, portavoz de Sos Racismo, ha anunciado que os va a llevar a los tribunales, tanto a ti como al alcalde Javier Maroto, si no rectificáis, si no echáis para atrás esas declaraciones. Yo no sé si es el momento, si está dispuesto el diputado general a rectificar, a no llamarles maestros del fraude, porque sí es cierto, Javier, que es una acusación bastante grave. Bueno, pero yo creo que precisamente Fede García, y además en este programa, hizo de defensor mío, porque cuando él reconoció que efectivamente esos empadronamientos de su local eran ficticios. Pero dijo que eran legales. Dijo que eran legales, estaban dentro de la pero legalidad. tampoco decía la verdad. Mira, yo tengo una sentencia del Superior de Justicia del País Vasco en relación con este tema, porque es que hay sentencia ya. Eso no lo dijo Fede García en este plató, pero hay una sentencia del 29 de marzo del año 2010 en relación, porque ellos recurrieron ante la justicia. Primero hubo una sentencia en la audiencia de Vitoria y luego en el Superior de Justicia del País Vasco, y la sentencia desestima la petición de que eran justos y legales aquellos empadronamientos, y dice un par de cosas que no sé si me da tiempo a leerlas. Sí, son porque breves. yo creo que encaja bien qué es lo que estaba haciendo Sos Racismo.
Dice el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, como se desprende del expediente administrativo, muchas de las personas dadas de baja ni siquiera han estado nunca físicamente en Vitoria. Esto lo dice la sentencia. Y también dice otra cosa que yo creo es importante para distinguir lo que es racismo, xenofobia, de lo que se habla, y lo que es gestionar la política de inmigración, que es otra cosa muy diferente. Y eso se puede hacer independientemente de todo el respeto que se tenga a las personas. Y dice lo siguiente la sentencia. Una pregunta, Javier, pero cuando nos referimos a esos empadronamientos ficticios llevados a cabo, y cierto es que Fede García aquí dijo que sí los llevaron a cabo, ¿estamos hablando solo de empadronamientos a inmigrantes? ¿Sabemos que solo esas 1000 y pico personas son inmigrantes? Sí, yo creo que eso no lo discute tampoco Fede García. Quiero decir, es una organización, SOS Racismo, que se dedica a la inmigración y esas personas son inmigrantes, ¿no? De hecho, la sentencia dice, la actuación administrativa que quiere discutir jurisdiccionalmente SOS Racismo no se funda en un sentimiento de rechazo hacia razas distintas, que es lo que quieren dar a entender, que aquí lo que estamos discutiendo es un rechazo a razas, porque no quieres que haya 1.252 personas empadronadas en una pequeña lonja, sino en la aplicación de la legalidad. Es la legalidad la que impide que estén empadronadas esas personas en una lonja en la que obviamente no viven. Fede García, si estuviste también escuchando las declaraciones que hizo en este programa, dijo que el objetivo de esos empadronamientos ficticios, Javier, no era el fraude o no era acumular una antigüedad cara a cobrar una RGI o una ayuda social. Que lo que estaba haciendo SOS Racismo es facilitar a esas personas para que tuviesen la tarjeta sanitaria. Vosotros lo habéis vinculado, y habéis vinculado el tema del SOS Racismo con el cobro fraudulento de unas ayudas sociales. Incluso habéis dicho que hay colectivos que se aprovechan, que se enquistan. Me acuerdo unas palabras, Javier, que creo que tú utilizaste la palabra enquistar. ¿Crees realmente que en Vitoria, por ejemplo, hay colectivos de inmigrantes que están viviendo de la sopa boba? Vamos a ver, es que Fede García reconoció que eran ficticios y además reconoció que era para que tuvieran la tarjeta sanitaria. Esas personas, si vivían en otro sitio, imagínense que están trabajando en Lérida, en el campo, o en Huelva, o en Madrid, o donde estuvieran, o en Bilbao, si era el caso, donde tendrían que tener la tarjeta sanitaria era en Lérida, en Murcia, donde estuvieran viviendo, no en Vitoria. Luego también están haciendo un uso inadecuado. Como una persona, pues donde tiene que estar empadronado es para algo. Los empadronamientos antes era una cosa, vamos a decir, que censal y de carácter estadístico. Pero hoy en día tienen repercusiones muy importantes y a efectos de la percepción de ayudas sociales es muy importante. Porque, por ejemplo, en Logroño no hay tantas ayudas sociales como hay en el País Vasco, y en Ollón, que es una localidad alavesa colindante con Logroño, resulta que tenemos la tasa de desempleo más alta de Euskadi. Eso según el diputado general, ¿por qué ocurre? Bueno, pues porque hay unos empadronamientos de personas que en lugar de estar empadronadas en Logroño están empadronadas en Ollón o en otras localidades próximas, porque van ganando enteros para el día que puedan cumplir el número de años y obtener ayudas sociales. Pero esto, el debate puede ser cambiar, y vosotros habéis pedido cambiar la política o desde luego poner más control en la concesión de ayudas sociales, ¿no? Aburto decía que ese debate no está abierto. Bueno, yo creo que ese es un enorme error de Aburto y me parece un enorme error del Gobierno vasco, porque el propio consejero Aburto ha reconocido en una contestación parlamentaria al Partido Popular que en los años 2012 y 2013 hubo 56 millones de pagos indebidos de RGI. 56 millones de euros de pagos indebidos de RGI. Lo ha reconocido, que están intentando recuperar con muy escaso éxito, por supuesto. Con muy escaso éxito, porque ahora recupera ese dinero, 56 millones. Eso es lo que ha reconocido él. Y reconoce la ANVIDE desde el Gobierno vasco que son pagos que no se debían de haber hecho. Además de eso, yo creo que hay otras cosas. Aparte de los que ellos hayan percibido, hay otros fraudes que no se detectan, desde la ANVIDE no se están detectando porque está desbordado y no hace el seguimiento que tendría que hacer para descubrir otros fraudes. Y luego, además, vamos más allá. Creemos que la regulación que hay de renta de garantía de ingresos no es enteramente justa. ¿Por qué? No es proporcionada. Pues mira, no es proporcionada por muchas cosas. Podemos ir desgranando la ley en su conjunto, ¿no? Pero bueno, como cosas generales que tienen su importancia. Por ejemplo, ahora se ha ampliado, ahora mismo, durante todo este debate en relación al valor que tiene la renta de garantía de ingresos, la RGI, se ha ampliado a un mes el tiempo de vacaciones que puede tomar un inmigrante para ir a su país. Bueno, pues casualmente no, se da la circunstancia de que un desempleado, una persona que está cobrando el paro de la ANVIDE, tan solo tiene 15 días para poder marcharse. Es decir, está en una búsqueda activa de empleo y consecuentemente no puede marcharse más de 15 días. Sin embargo, un inmigrante se va un mes. Esto es una de las cuestiones, pero son muchas otras. Podemos hablar del volumen de las ayudas, de la falta de exigencia
respecto a qué tiene que hacer para percibir esas ayudas y de muchas otras cosas, ¿no? Diputado, vamos a ver si tenemos opción también de alguna de las opiniones de escuchar o de trasladar al diputado general de Álava, que lo tenemos aquí, algunas de las opiniones que están llegando al 902-540-541. Javier, hoy mismo ha hablado el portavoz del Gobierno acerca de ayudas sociales, Josu Erkoreka. El Gobierno vasco puede pedir y pide a todo el mundo es que si hay ideas concretas, propuestas concretas que puedan servir o bien para controlar y reducir el fraude que hipotéticamente puede existir en la aplicación de la legislación vigente, o bien para corregir para mejor la legislación vigente en esta materia, que presente o bien las denuncias oportunas o bien las iniciativas de reforma legislativa correspondientes donde proceda, pero que no persistamos en el mantenimiento de una denuncia que hasta la fecha solo se ha producido en los medios de comunicación. Javier, esta polémica la habéis abierto desde el Partido Popular donde no se debe. Josu Erkoreka lo que dice es que este tipo de debates y este tipo de peticiones de reforma sobre algo tan importante como pueden ser las ayudas sociales se tienen que hacer en el Parlamento. Lo habéis hecho en los medios de comunicación y no lo habéis hecho en el Parlamento. No, es que no es así. Vamos a ver, este asunto es verdad que se detonó a raíz de unas declaraciones que hizo Javier Maroto en el mes de julio y bueno, pues se ha generado una expectación. Yo creo que precisamente por el interés que tiene, el interés social que tiene un tema que se está gestionando mal. Y esto ha significado que los medios de comunicación se han hecho eco de que efectivamente la sociedad comparte esa idea de que las cosas no se están haciendo bien. Por eso está teniendo esta dimensión. Pero nosotros llevamos muchos años ya, desde el Partido Popular, defendiendo que tiene que haber un cambio en la renta de garantía de ingresos y la regulación de la misma. Entre ellas logramos, en el anterior gobierno, el gobierno de López, que se ampliara de 1 año a 3 años la obligatoriedad de estar empadronado en el País Vasco, por ejemplo. Pero también hemos pedido otras cosas. Pedíamos 5 años. Concretamente conseguimos que fueran 3. Creo que fue importante para limitar parte de, bueno, pues del oportunismo que pudiera haber por parte de algunas personas. Y planteamos desde hace tiempo muchas cosas en relación con la renta de garantía de ingresos y aquellos que pueden ser perceptores de su cobro, que no se ha hecho mucho caso. Y ahora os ha detonado en el mes de julio y estamos aquí. Hablas de oportunismo, Javier, y se os ha acusado de ello. Es decir, que habéis abierto este debate en los medios de comunicación o utilizando los medios de comunicación pues con un afán electoralista. ¿Qué opinas acerca de ello? Bueno, pero es que yo insisto en que es que este tema nosotros lo veníamos defendiendo, yo recuerdo desde hace ya muchos años. El gobierno de López, las elecciones fue hace ya creo que 6 o 7 años, ¿no? 6 años. O sea, que es un asunto que hace mucho tiempo que estamos detrás de él. Ha detonado en el mes de julio, pero bueno, podía haber sido antes, y de hecho se ha hablado antes. Yo creo que lo que ha dicho Erkoreka me ha parecido interesante, que se hagan planteamientos. Nosotros desde el Partido Popular, desde luego, vamos a hacer planteamientos en el Parlamento Vasco. Los venimos haciendo. Pero bueno, eso yo no veo por qué no se pueden hacer también declaraciones públicas sobre ese asunto. Yo lo que creo importantísimo es que desliguemos lo que es el respeto a la persona, la dignidad de la persona y lo que sea la gestión de la renta de garantía de ingresos. Pero vosotros habéis señalado a unos grupos de personas, a un colectivo de personas que son los magrebíes. Bueno, vamos a ver. Yo creo que, vamos a ver, como he dicho antes, sí, hay fraude, hay abuso y luego también hay una regulación que desde luego no compartimos. Creemos que no se está haciendo bien y no es una normativa que sea adecuada y proporcionada a la situación en la que están viviendo otros. Ahora mismo el Gobierno vasco corta las ayudas de emergencia social. No tiene dinero para ayudas de emergencia social desde ahora. El Gobierno vasco también ha decidido no apoyar ya a la conciliación familiar, porque se le acabó el dinero para la conciliación familiar. No voy a hablar de otros recursos sociales o sanitarios que también están teniendo sus ajustes. Bueno, en esta materia no se puede hablar, o sea, se puede hablar de todo. Podemos reducir sanidad, podemos reducir problemas, cuestiones de educación, podemos hablar de todo, excepto de los temas que afectan a los inmigrantes. Llama mucha gente. 902-540-541. Enseguida traslado al diputado y al resto de contertulios que tienen ganas de opinar lo que estáis diciendo a mis compañeros en Centralita. Pero vámonos a Bilbao. Javier de Andrés, ¿has conocido la medida que han tomado o que van a tomar dentro de la Concejalía de Acción Social del Ayuntamiento de Bilbao? En Bilbao lo que quieren hacer es controlar otro tipo de ayudas, unas ayudas que se dan a esas familias sin ingresos para comprar electrodomésticos y mobiliario. Lo que ha anunciado el Ayuntamiento de Bilbao es que van a efectuar controles aleatorios, van a ir a esos domicilios para saber si ese dinero que se da en ayudas para ese efecto se hace como tal, se hace regularmente. Nos lo va a explicar Juan Félix Madariaga, que es concejal de este Departamento de Acción Social del Ayuntamiento de Bilbao. Vamos a hacer a partir de ahora hacerles que en el momento de la solicitud de las ayudas de emergencia social firmen un escrito en el cual se da el consentimiento expreso a las personas
autorizado por el Ayuntamiento para poder comprobar in situ en sus viviendas la finalidad de la ayuda concedida. Me estoy refiriendo fundamentalmente cuando se compra línea blanca, si se compra un colchón incluso, o si se compra un microondas o un frigorífico. De todas formas, puntualizar, que solo hemos puesto un extracto. Javier, dice el Ayuntamiento y este concejal que esto no lo hacen porque hayan detectado una bolsa de fraude importante. Dicen que no es importante los datos del fraude, pero que así, bueno, pues efectúan o realizan un control. Javier, esta medida ha salido a raíz de la polémica que habéis abierto vosotros. Yo me atrevería a decir que sí, ¿eh? Sí. Porque nosotros lo ha hecho Javier Maroto en el Ayuntamiento de Vitoria también con las ayudas de emergencia social, como estas, las que van dirigidas a alimentación, ¿no? Unas ayudas que hay especiales en el Ayuntamiento para Polémico alimentación. tema el de la tarjeta, por cierto, Sí, Javier. sí, porque lo que se quería era precisamente verificar que el gasto en alimentación se hacía en alimentación y no se hacía en cosas distintas. Era, digamos, el mismo objetivo que este, ¿no? Es una ayuda dirigida y condicionada a un gasto concreto y se quería certificar que efectivamente no se gastaba para otra cosa. Nos llama gente, por ejemplo, te voy a trasladar lo que piensa Joseba, de Vitoria, un vitoriano. Dice que él trabaja como voluntario con inmigrantes, con grupos de inmigrantes. Dice que relacionar a esos colectivos de inmigrantes con el fraude en las ayudas sociales es sacar las cosas del tiesto, son palabras textuales de este espectador. Y al final esto lo que fomenta es xenofobia. ¿Consideráis que el mensaje que habéis trasladado a la sociedad puede generar una reacción xenófoba por parte de la sociedad hacia algunos inmigrantes, Javier? A mí me parece que la persona hay que separarla totalmente de sus circunstancias de sexo, de raza, de religión, de cualquier cosa. Totalmente. Y también a la hora de analizar este asunto tenemos que desligar eso. Totalmente. Ahora, si yo me encuentro con unas estadísticas en las cuales se refleja unos comportamientos muy distintos según las colonias, si es una colonia ecuatoriana, colombiana o magrebí, esos son datos que están ahí encima, ¿no? Y que tendremos que utilizar para gestionar nuestras políticas, como lo hacemos, por ejemplo, con las estadísticas que tenemos de juventud, o de jóvenes chicas o chicos, o respecto a la tercera edad. Es que se manejan esos datos, se manejan por otras circunstancias también, o incluso de religión, pues claro, a efectos estadísticos. Pero claro, son datos, claro que tienen una utilidad. Acusado, Javier, perdóname, os han acusado de no ser rigurosos en la utilización de datos, incluso de irresponsables, porque sin tener unos datos son las acusaciones que han surgido aquí a lo largo del verano por parte de la oposición, que utilizáis esto para levantar un fantasma, sin tener datos rigurosos. ¿Qué le puedes decir a esas personas que os critican de levantar esta polémica sin unos datos objetivos? Bueno, yo lo que se ve son datos concretos, ¿no? Si quieres, hablamos un poco de la evolución de la inmigración en el País Vasco. Fíjese, desde el año 2007, vamos a poner como año de inicio de la crisis, hasta el año 2014, se ha producido un fenómeno. Vamos a ver que estos son datos estadísticos y datos de la ANVIDE, del Gobierno vasco, que tenemos que utilizar, ¿no? Resulta que, por ejemplo, ha habido una bajada de ecuatorianos en Vizcaya de 3.499 a 1.484. Una bajada importante de ecuatorianos. De colombianos de 6.685 a 3.909. Una bajada importante. Son colectivos que se encuentran con que no tienen empleo, no hay oferta de empleo en el País Vasco y deciden regresar a su país. Bueno, en ese mismo periodo de tiempo, la inmigración magrebí ha crecido un 129%. ¿En qué territorio? En Vizcaya. Ha crecido un 137% en Guipúzcoa y un 83% en Álava. Claro, estos son datos que habrá que tener en consideración a la hora de hacer una política de inmigración y a la hora de atender a estos colectivos y entender qué es lo que mueve a estos colectivos, me parece a mí. O si queréis, lo que hacemos es Ikuspegi, que es el centro del Gobierno vasco para analizar la inmigración, pues lo cerramos, porque si resulta que disponemos de estos datos y no los vamos a utilizar, pues no sé para qué los tenemos, ¿no? Javier, si te parece bien, y como estoy notando que el resto de contertulios también quiere intervenir, voy a pediros brevedad, porque tenemos más temas para hablar con el diputado. Manolo. Señor de Andrés, pregunta clara, concisa y rápida. ¿Es usted consciente de que sus palabras, al relacionar fraude con inmigración, incitan al odio? No, es que está usted haciendo... Es que no... en la pregunta lleva usted implícita una acusación. Es que en modo alguno hay una vinculación racial a este respecto, pero es que no podemos utilizar los informes estadísticos. ¿Por qué Ikuspegi hace un análisis de rumanos, bolivianos, marroquíes, colombianos y no hace simplemente de inmigrantes o ni siquiera de inmigrantes? ¿Para qué existe Ikuspegi? ¿Para qué tenemos servicios estadísticos? ¿Por qué también en juventud o en mujer se analiza
los censos y cuáles son las conductas de unos u otros, de personas Pero mayores, yo es de que no le he hábitos de preguntado consumo, eso. de si duermen por la mañana o por la tarde. ¿Por qué? ¿Es que ustedes acaso en televisión, en ETV, Javier, no se hace también análisis es de que- audiencias por sexos, por edades pero y por yo te estoy circunstancias que preguntando- efectivamente son yo te completamente estoy preguntando ajenos sobre- al respeto que se tiene que tener a cada una de las personas? Javier, perdona, yo te estoy preguntando por el Lo- alcance de tus palabras. Bueno. Hay mucha parte de esta sociedad que cree que esas palabras incitan, llevan al odio, al racismo, a la xenofobia. ¿Usted no lo cree así? En modo alguno. Yo lo que creo es que hay un error al vincular lo que es la gestión de una asistencia social, de un servicio social, con circunstancias precisamente de carácter racial. Ese es el error.